A continuación, les presentamos el siguiente reporte tomado de la investigación del doctor Enrico Matievich, que sugiere que una antigua leyenda griega parece describir un lugar del Perú. ¿Es que acaso ocurrió un contacto ancestral entre el antiguo Tahuantinsuyo y Grecia? En el siglo VIII a.C., el poeta griego Hesíodo describió en su Teogonía un lugar en los confines de la tierra en el que moran las gorgonas, en el que el dios Atlas se muestra como una montaña gigantesca y donde un gran abismo contiene a los traicioneros mares. La descripción de Hesíodo parece referirse a las misteriosas ruinas del laberinto de Chavín de Huántar en los Andes peruanos, según el doctor Enrico Matievich, profesor retirado de física de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil. En su libro titulado Viaje al infierno mitológico, sugiere que el viaje realizado por el héroe griego épico de la Odisea al inframundo en realidad se trató de un viaje a Sudamérica. Parte de este libro explora las semejanzas entre las descripciones de Hesíodo y Chavín de Huántar. No solo es que encajen las descripciones geográficas escritas por Hesíodo, sino que las leyendas locales también son similares al mito griego y los objetos del templo además parecen corresponderse. Hesíodo escribió así del lugar donde moran las gorgonas: sombrío y húmedo y aborrecido incluso por los dioses. Este abismo es tan grande que una vez delante de sus puertas uno no alcanza a ver su fondo ni en el curso de un año completo, pero es sacudido por fuertes vientos tempestuosos. Hesíodo escribió: allí también se alza la sombría casa de la noche. Nubes terribles la envuelven en la oscuridad. Ante ella, el Atlas se erige imponente. Matievich se pregunta si en realidad está describiendo la desembocadura del Amazonas o tal vez la travesía del peligroso viaje oceánico hasta Sudamérica, seguida del viaje por el Amazonas hasta las puertas de Pongo de Manseriche, un profundo y estrecho desfiladero que parece estrangular al río Marañón. A menudo se forman peligrosos remolinos en el curso superior de este río. Chavín de Huántar es un palacio construido en las alturas de los Andes. ¿Se tratará de la Casa de la Noche, morada de la Gorgona? ¿Es el Atlas uno de los montes de los Andes? Deborah Goldstern, en un artículo para Código Oculto, remarca información muy importante sobre esta hipótesis. Dice: bajo esta óptica, las ruinas del palacio de Hades y Perséfone mencionados en la famosa Teogonía de Hesíodo, escrita aproximadamente en el 700 a.C., aún seguirían en pie y corresponderían a las famosas ruinas de Chavín de Huántar, uno de los lugares más emblemáticos de la civilización andina. Una escultura de una divinidad situada en medio de las ruinas del laberinto de Chavín de Huántar sería la mítica Gorgona, según Matievich. La Gorgona se describe encadenada en medio del laberinto subterráneo sobre un pilar de aproximadamente 5 metros de alto. El palacio está rodeado de grotescas cabezas de piedra, quizás representando a los testigos petrificados del poder de la mítica Gorgona. Por encima de la Gorgona existe un pequeño espacio para sacrificios, desde el que era vertida la sangre de las víctimas en la boca de la deidad. Según Matievich, la escultura se parece a representaciones artísticas de gorgonas descubiertas en Europa, y para probarlo cita a otros que han advertido también dichas semejanzas. Por ejemplo, en 1926, el antropólogo José Imbelloni comparó la escultura de Chavín de Huántar con la cabeza de la gorgona del siglo VI del santuario de Siracusa, en Sicilia. Imbelloni no llegó a afirmar que la escultura peruana fuera de origen griego, pero realmente encontró tanta similitud
similitudes que le parecía imposible que la gente de Perú pudiera haber creado una estatua tan parecida por pura casualidad. El posterior mito de Chavín sobre el dios Wari sería una versión peruana del mito griego de Perseo. Según se cuenta, los habitantes del lugar habrían invitado a Wari a un banquete, planeando atraparlo y matarlo. Sin embargo, Wari advirtió su estratagema y los convirtió a todos en piedra. El banquete y la petrificación consiguiente habrían tenido lugar en Chavín de Huántar. En el mito correspondiente griego, Polidectes conspira contra Perseo por haberse interpuesto entre él y su amor. De este modo, Polidectes decide celebrar un banquete en el que todos los invitados deberán traer caballos como regalos. Perseo no tenía ningún caballo para regalar, así que se comprometió a cambio a traer lo que Polidectes le indicase. Este aprovechó para poner a Perseo en terrible peligro al solicitarle que le trajera la cabeza de la gorgona Medusa. Tras un largo curso de acontecimientos varios, Perseo tuvo éxito y consiguió la cabeza, disponiendo así del poder de convertir a los demás asistentes al banquete en piedra. Ahora Deborah Goldstern nos alcanza algunos detalles extra. En 1981, Matievich hizo una visita de estudio pormenorizada a Chavín de Huántar y allí le surgió el interés por la enigmática estructura de los laberintos subterráneos de este complejo arqueológico. El diseño con fines acústicos de estos laberintos parecen estimular las voces de los dioses. El sonido atronador generado por la energía hidráulica junto con la visión aterradora de los dioses de aspecto feroz grabados en las piedras de esta gigantesca construcción andina debió haber producido un efecto inquietante en los visitantes de esa época, indica Matievich. Chavín de Huántar fue un oráculo. En su interior era el ídolo quien hablaba y pronosticaba el futuro de los peregrinos. Curiosamente, los antiguos oráculos griegos están íntimamente relacionados con los vapores de sustancias alucinógenas que producían estados alterados de conciencia, similitudes más que evidentes. Ahora continuamos con el artículo de Deborah Goldstern. Erich von Däniken, en 1982, visitó el mágico sitio. Sus experiencias dentro de Chavín de Huántar se plasmaron en el libro La estrategia de los dioses. Para Däniken, Chavín de Huántar presenta semejanzas con lugares y relatos sagrados de la Biblia. Encuentra una relación con el templo de Salomón y la visión experimentada por el profeta Ezequiel. Ambas encuentran su real correspondencia en estas ruinas peruanas. Chavín de Huántar, vista desde este escenario, sería nada menos que la Jerusalén andina.